Hoy quiero compartirles la sabiduría de Dios. ¿De acuerdo? Sus planes y sus propósitos. ¿Están listos? Bien. Veremos por qué Dios eligió a Abraham. Y de Abraham, Dios dice, haré de ti una gran nación. Y sabemos que esa nación es la nación de Israel. Y sabemos que Jesucristo vino como judío. ¿Cierto? No vino como alguien de otra raza. Vino siendo judío. Ahora, si Dios bendijo a la nación de Israel, los apartó para ser su voz, para ser sus representantes. ¿Dios hizo eso porque eran mejores moralmente? ¿Porque son mejores en su ADN? No. Dios ama al mundo entero, no olviden, porque tanto amó Dios al mundo, no porque Dios tanto amó a Israel, dio a su Hijo unigénito. Dios ama al mundo entero, pero el propósito de Dios al apartar a Israel es para que Israel se convierta en el espécimen de Dios, por así decirlo. Ahora, no olviden lo que pasó con la nación de Israel. De hecho, Dios quería que estuvieran bajo la gracia, pero se jactaban en su propia justicia, en sus propios esfuerzos. Le dijeron a Dios, todo lo que Dios diga en el monte Sinaí, todo lo que Dios pueda mandarnos, nosotros podemos hacerlo. Ni siquiera habían oído los 10 mandamientos. Y el hombre presumió su propia fuerza, la cual no tenía. ¿Cierto? El hombre pidió la ley. Aún sin haber oído la ley, pidió la ley y le prometió a Dios que todo lo que Dios mandara lo podía cumplir. Lo siguiente que ves es el becerro de oro. Eso nos dice que estar bajo la ley no produce santidad, produce pecado. Tu intención puede ser correcta, pero su resultado será incorrecto. ¿Están escuchando? Así que durante 1500 años estuvieron bajo la ley y los mejores fracasaron. David falló. Y la ley condena a los mejores de nosotros. La gracia salva a los peores de nosotros. Aleluya. Y durante 1500 años, Israel estuvo bajo la ley, pero Dios todavía los trataba hasta que cometieron idolatría. En otras palabras, ellos intercambiaron dioses, y Dios permite que entre el dominio de los gentiles, los babilonios, luego los medos persas, y luego los griegos, y luego los romanos. Fue durante el dominio gentil, el dominio romano, que en un pueblito llamado Belén nació Cristo, el Salvador del mundo. Y Él tiene todos los oficios, el oficio triple de profeta, sacerdote y rey. Y en Mateo 12, capítulo 12, estaba predicando a los líderes de Israel, que lo rechazaron. Pero el rechazo máximo fue en Mateo 12. Y eso es porque en Mateo 13 nos dice que Jesús salió de la casa y se fue a la orilla del mar y enseñó por primera vez las parábolas de los 7 reinos. Las parábolas esconden verdades de aquellos que no tienen corazón para ellas, pero revela maravillosas gemas a aquellos que tienen hambre de oírlas. Ese es el propósito de una parábola. Y la parábola del reino fue compartida en Mateo 13 por primera vez. Y el primer verso dice, salió de la casa. Casa siempre representa a Israel. Hay una razón incluso para sus movimientos. En la Biblia, cada detalle está lleno y preñado de significado divino. Dejó la casa, dejó Israel y pasó por la orilla del mar. Mar siempre representa a las naciones del mundo. ¿Están escuchando? Y predica. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que él saliera de la casa y fuera a la orilla del mar? Porque en el capítulo 12, el 12 viene antes del capítulo 13, las parábolas del reino. ¿Cierto? 12 va antes del 13, ¿verdad? 1, 2, 3. Ok, capítulo 12 nos habla sobre el rechazo de los líderes a Jesucristo. Y fue entonces cuando habló acerca del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo en el capítulo 12 de Mateo. Y luego en Mateo 12 dice, hay uno aquí, refiriéndose a sí mismo, que es mayor que el templo. El templo es donde están los sacerdotes. ¿Qué está diciendo? Que Él es más grande que todos los sacerdotes. Y luego en el mismo capítulo 12 dijo, uno más grande que Jonás está aquí. Y luego, justo después de eso, el siguiente verso dice, uno más grande que Salomón está aquí. De todos los reyes que hayan vivido, nadie fue más sabio y próspero que Salomón. Y él dice, uno más grande que Salomón está aquí. Entonces Jesucristo, que es profeta, sacerdote y rey, más grande que el mayor de los sacerdotes, más grande que el mayor evangelista, más grande que el mayor profeta o rey, está aquí ante ellos. Y los líderes de Israel lo rechazaron en su triple gloria.
La Biblia nos dice, cuando fue crucificado en la cruz, el que no conoció pecado, quien no pecó, en quien no había pecado, pero se convirtió en la ofrenda por el pecado en la cruz, con tus pecados, con mis pecados. Y Dios tomó todos nuestros pecados, basado en su conocimiento, no nuestro limitado y escaso conocimiento, y los puso sobre Jesucristo. Así que cuando Dios castiga nuestros pecados basado en su conocimiento, todos son perdonados. Cuando las nubes oscuras se despejaron, la tempestad amainó. Jesús miró arriba. De nuevo, todo el pecado había sido quitado y clamó, consumado es, todo está terminado. Una vez más se dirigió a Dios como Padre. ¿Notaron eso? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y a partir de ahí, nadie podía romper un solo hueso de su cuerpo. Dios lo honró, Dios lo puso en una tumba que nadie había usado. Y al tercer día, para mostrar cómo Dios había aceptado su sacrificio y todos nosotros estábamos perdonados. No somos perdonados porque Dios dijo, ¿sabes qué? Los conozco, sé que siempre pecan. Yo barro sus pecados bajo mi alfombra. No, somos perdonados juiciosamente. Somos perdonados con justicia. Somos perdonados sobre una base que nadie puede discutir. Alguien pagó por nosotros. Maravillosa gracia. Qué dulce es el sonido. No tenía que bajar y morir por nosotros. De todos modos, los líderes lo rechazaron. Dios les dio otra oportunidad en la cruz. ¿Saben lo que clamó Jesús? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿No saben lo que hacen? No saben que le pusieron los clavos en sus manos. No saben que lo están rechazando. Pero encontró algo que ellos no sabían. No sabían. Saben que lo lastimaron físicamente, no saben cómo lo lastimaron internamente. Entonces, él sabía que eran ignorantes. Él sabía que Dios es todo justicia y todo conocimiento. Sabía que Él lo sabe todo. Así que tomó algo que no tenían, lo ignoraban. Y Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Inmediatamente los puso a todos bajo la ofrenda levítica por el pecado. La ofrenda por el pecado o la ofrenda por la culpa dice, si un hombre peca por ignorancia, puede traer un cordero. ¿Están escuchando? Cuando clamó eso, puso a toda la nación bajo ignorancia para aprovechar su sacrificio. ¿No es asombroso? Piensen en el amor de Dios, piensen en este Dios. Dios tomó la peor manifestación de la acción del hombre y Dios hizo de la cruz el medio por el cual este hombre pecador puede ser salvo, porque ahora su Hijo está en la cruz. Dios derramó el juicio sobre su Hijo para que el juicio no caiga sobre ellos. Así que, en la cruz, Él murió. Dios lo resucitó al tercer día de los muertos. Y el Rey ha resucitado. Dios le dio a Israel otra oportunidad. Dios envió a Pedro a predicarles. Y adivinen, 3,000 personas fueron salvadas el día de Pentecostés. Pocos capítulos después de eso, 5,000 se salvaron. Hasta ahora todo bien. La nación está respondiendo a la predicación del Evangelio. Luego vino Esteban. Esta era la última oportunidad. Dios les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. La predicación de Pedro y finalmente Esteban, que era un diácono lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia. Dice la Biblia que hizo grandes señales y prodigios entre el pueblo. Él ahora estaba predicando a los líderes de la nación una oportunidad más. Y fue asombroso. De vez en cuando deberías leer Hechos 7, cómo Esteban comenzó a predicarles. El Dios de gloria se apareció a Abraham. Me encanta. No es Dios se apareció a Abraham, el Dios de gloria se apareció a Abraham y narra toda la historia de Israel, mejor que yo ahora, hasta llegar finalmente a los líderes. Por cierto, cuando comenzó a predicar, miraron el rostro de Esteban. Los líderes de la nación de Israel miraron su rostro y su rostro brillaba como un ángel. Fue el fin de la dispensación de la ley. El comienzo de la dispensación de la ley vino a través de un hombre de rostro resplandeciente, Moisés. Ahora el final de la dispensación de la ley terminó con un hombre de rostro resplandeciente. Esteban dijo justo hacia el final, ¿a qué profeta no mataron? Les dijo a los líderes de la nación. Y él dijo esto, tú te jactas como ellos se jactan de la ley. Cierto, son defensores de la ley. Y Esteban les dijo, la gota que colmó el vaso, y ninguno de ustedes la cumple.
Estaban tan enojados, dice la Biblia. Lo miraron como si estuvieran a punto de matarlo, asesinarlo, y todos se levantaron. Y luego Esteban miró hacia arriba, y la Biblia dice que Esteban dijo, veo los cielos abrirse, y él vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra del Padre. No solo vio a Jesús, vio la gloria de Dios. Oigan, iglesia, el año de mayor gloria, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra. Pero creí que Jesús estaba sentado, ¿verdad? La Biblia dice que después de que Jesús resucitó de los muertos, volvió al Padre y luego se sentó. Pero ¿por qué Esteban lo vio de pie? Porque la razón por la que estaba de pie, no lo olviden, la oferta del reino todavía se ofrecía, todavía estaba extendida a Israel. Israel estaba tan cerca de experimentar el regreso de Jesús, el Rey. Y si Jesús regresa, será una utopía en la tierra. Será el cielo en la tierra, no solo para Israel, para todas las naciones del mundo. No habrá más hospitales. No habrá más tribunales penales. No habrá más hijos muriendo. De hecho, no habrá más muerte, porque el Rey ahora está reinando en su reino, y el reino de Dios impregnará toda la tierra. Por eso estaba de pie para regresar. Si el líder dice, Baruch haba Beshem Adonai, Jesús dice, el día que diga esas palabras, bendito el que viene en el nombre del Señor, Él regresará. Por eso estaba de pie. Vaya, estuvo así de cerca. En lugar de eso, la Biblia dice que se taparon los oídos como niños, se negaron a escuchar. Puedes leer sobre esto, se negaron a escuchar. Y luego arrastraron a Esteban y lo arrojaron al suelo. Le quitaron la ropa, tenían enfrente un negocio realmente pesado. Muy bien, y pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que era un fariseo de fariseos. Y la Biblia dice que estaba consintiendo la muerte de Esteban. Dios miró a ese joven, Saulo, y Dios dijo, voy a convertirlo al mayor legalista. Se llama a sí mismo el principal de los pecadores. Más tarde, haré que el principal de los pecadores, el legalista de los legalistas, sea el mayor apóstol de la gracia que jamás caminó sobre la tierra. ¿Entienden hasta ahora? El siguiente capítulo, estamos en el capítulo 7, el capítulo 8. Los capítulos 8, 9 y 10 son todos conversiones de individuos. ¿Cuántos hijos tiene Noé? 3 hijos. ¿Cuáles son sus nombres? Jamón, semita, mantequilla, café. Cam, Sem y Jafet. Amén. Los 3 hijos de Noé repoblaron la tierra. Cam, Sem y Jafet. En el capítulo 8, justo después de la muerte de Esteban, comenzó el misterio. Israel está suspendido por un tiempo. El reino ahora está en suspenso. En otras palabras, un aplazamiento por un tiempo. Y el misterio de la iglesia entró. Este misterio estaba en el corazón de Dios. No es una ocurrencia tardía. No crean eso. Está en el sueño de Dios. En el corazón de Dios desde siempre. Tener un pueblo que son el cuerpo de su Hijo. Pero los profetas del Antiguo Testamento nunca supieron de la iglesia. Por eso no pueden hablar de la iglesia. La iglesia es un misterio. Amén. Y lo que sucedió fue esto. En el capítulo 8, el eunuco etíope se convirtió, fue salvo, ¿cierto? Es de Cam. El siguiente capítulo, Saulo se convirtió en Pablo. Él fue salvo. Es un semita, Sem. Capítulo 10. Cornelio, el romano, es de Jafet. Entonces, Sem, Cam, Jafet, todos salvados. En esos 3 capítulos, Dios dejó de tratar con Israel. El reloj del tiempo de Israel paró. Se detuvo durante 2000 años. No significa que Dios se ha olvidado de Israel. Israel ahora es lo a mí, que significa no es mi pueblo. En suspensión. El reino está retenido. No puedes tener un reino sin el rey. Pero mientras tanto, la iglesia está experimentando los beneficios del reino de Dios. ¿Están escuchando? ¿Y cuánto tiempo lleva este misterio? 2000 años. Y cuando Jesús venga para salvar a Israel del anticristo, el reloj avanzará de nuevo. Israel regresará y se unirá a nosotros. ¿Oyeron? Hoy no hay Sem, Cam, Jafet. Todos somos un nuevo hombre en Cristo Jesús.
Ya no existe la etnia. ¿Están de acuerdo? Déjenme cerrar con este verso. Es un hermoso verso sobre la iglesia. La traducción en inglés, New Living. Miren esto. Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo y ha hecho a Cristo como cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Cuando Dios resucitó a Jesús de los muertos, dice la Biblia, Dios lo levantó muy por encima, no solo arriba, muy por encima de todo principado y poder, y potestad, y dominio, y cada nombre que se nombra. Si la ciencia médica tiene un nombre para tu condición, el nombre de Jesús está por encima de ese nombre. Al nombre de Jesús, toda enfermedad se inclina. Muy por encima de su nombre, su persona. Él está muy por encima de todo principado y poder y potestad y dominio y cada nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Inmediatamente después dijo, Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. En otras palabras, Dios lo hizo Señor sobre todas las cosas, en beneficio de la iglesia. Vaya. Por eso te digo cosas como esta. Tienes el poder notarial. Si yo te envío a China para manejar mi negocio, no voy allí físicamente, te envío, te doy el poder notarial. ¿Saben cuál es el poder notarial? Puedes firmar mis cheques, tú firmas en mi nombre. ¿Cuánto puedes firmar? Depende de cuánto tengo, ¿no? Pero ¿cuánto tiene Jesús? ¿Cuánto tiene Jesús? Muy por encima de todo poder y potestad, por encima de cada nombre. Y por eso cuando oras por los enfermos, no le dices a Dios, Dios, por favor, sana a los enfermos. Ese tipo de oración no es eficaz. No ve respuestas a la oración. Lo que haces es ordenar que ese cuerpo sea sanado. Maldice ese cáncer en el nombre de Jesús. Y es como si estuvieras usando el poder notarial. No como si estuvieras usando el poder notarial. Aunque físicamente no esté en China, puedes hacer mis negocios porque tienes el poder notarial. También nosotros en la tierra, físicamente Jesús no está aquí, pero está aquí por su espíritu y en el poder de su nombre. Podemos decir, en el nombre de Jesús, espinilla, muere. Le hablo a mi cabello, ¿sabes? Digo, cabello, sé fructífero y multiplícate en el nombre de Jesús. Hasta aquí todo bien. Si te duele la rodilla, habla con tus rodillas y en el nombre de Jesús, Dios lo puso a cargo de todas las cosas, no para beneficio del cielo, para beneficio de la iglesia. ¿Han recibido todos hasta ahora? Dicho esto, la iglesia ha durado 2000 años. Escuchen, es su cuerpo y está lleno y completo por Cristo. Efesios 5, vamos, Efesios 5, baja el verso. Esto es un misterio profundo. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Aunque Pablo está hablando de maridos amando a su esposa, es Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su propia esposa como a sí mismo. La Biblia dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Su carne está sana, sus huesos están llenos de vida. Somos miembros de su carne y de sus huesos. ¡Aleluya! Quiero que sepas que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un campanario, una torre, no son vitrales, no es música de órgano. La iglesia está compuesta de organismos vivos, de seres humanos que Cristo ha redimido. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La iglesia de Jesucristo está llena de la plenitud de Dios. De nuevo, la iglesia es su cuerpo, es completo y total por Cristo. Amigos, les digo que la iglesia de Jesucristo es la más exitosa, la más poderosa, la más rica y la más grande organización que jamás haya existido en el universo. Amén. Es el sueño del Padre y Jesús pagó por él. Sabemos que Dios ama al mundo, murió por el mundo, sí, pero esposo, ama a tu esposa como lo hizo Cristo. Se entregó a sí mismo por la iglesia. Él se dio a sí mismo por la iglesia. Quiero que aprendas algo. Cuando estés enfermo, busca a alguien en la iglesia que ore por ti. Cuando estés confundido, no olvides venir a la iglesia. No abandones todas las respuestas. La plenitud de Jesús está aquí. Donde quiera que estés, viendo esto, ahí es donde está la plenitud de Jesús. La iglesia es idea de Dios, es el sueño de Dios. ¿Quieres armas poderosas, dones? Están en la iglesia. La iglesia de Jesucristo, cada uno de ustedes tiene un don. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, lenguas, profecía, dones de sanidad, dones de obrar milagros, todo está ahí. ¿Dónde? En la iglesia. Sigue viniendo, sigue recibiendo.
Nunca dejemos de reunirnos. La obra de los demonios siempre es alejar a las personas de la iglesia. ¿Recuerdan al endemoniado Gadareno? Estaba muy poseído por el demonio. El diablo lo alejó de la gente. Se estaba cortando a sí mismo. Así que cuando sientas que vienen pensamientos, deja la iglesia, quédate solo, es actividad demoníaca. Él quiere que te desconectes del consuelo, del aliento en la iglesia. ¿Están escuchando? Todos ustedes tienen increíbles dones de poder. Los cómics de Marvel solo pueden soñar. El tuyo es real. Algunos parecemos Superman, algunos se ven como el increíble Hulk, que da buenas nuevas. Por cierto, para su información, ¿saben que un nombre de Dios es héroe? ¿Lo saben? Uno de los nombres de Dios es héroe. Dice, el nombre de Jesús, el gobierno estará sobre sus hombros, su nombre será maravilloso, consejero, príncipe de paz y el Dios poderoso. Dios poderoso, ahí es el Gibor. Él es el poder, Gibor es héroe. Por eso el nombre Gabriel es Gibor El, al revés. Amén. Gibor es campeón, héroe. Jesús es el Gibor, nuestro poderoso héroe. Alabado sea el Señor. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.